Bueno, explicábamos hace un momento que el objetivo de los grupos de innovación docente de las universidades es contribuir a la implantación de experiencias innovadoras en las prácticas docentes. Son equipos de trabajo integrados por docentes que colaboran de forma estable en la puesta en marcha de actividades de innovación y mejora docente, como por ejemplo participación en proyectos de innovación en universidades y en otras instituciones, formación de personal docente, elaboración de materiales didácticos y el desarrollo de publicaciones, experiencias educativas, reuniones, jornadas y simposios sobre docencia. En algunos casos, dentro de estos proyectos, se produce la colaboración entre varias universidades. Vamos a hablar ahora precisamente del trabajo realizado en colaboración entre la UNED y la Universidad de León en el ámbito de la motivación y la satisfacción de los estudiantes de másteres oficiales. Es interesante además porque nos permite contrastar lo que es una universidad a distancia con una universidad presencial. Hemos invitado para ello a Nuria González Rabanal, que participa en este proyecto, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de León, presidenta del Instituto de Innovación Docente Universitario y decana presidenta del Colegio de Economistas de León. Gracias, un placer, Nuria González Rabanal, contar con su participación hoy en el programa de la UNED. Pues un placer para mí colaborar con vosotros, claro que sí. Bueno, vamos a hablar precisamente de esa implicación de la Universidad de León en este proyecto conjunto interuniversitario. Y hablamos de interuniversitario, que me parece una cuestión bastante importante. Bueno, la verdad es que he de decir que mi conexión con la UNED viene de mi bagaje académico profesional, pero bueno, siempre he mantenido esos lazos con la UNED y en este caso esos lazos han servido para efectivamente incorporar en los proyectos, en este caso en un proyecto de innovación docente, la perspectiva, el contraste de esa motivación y esa satisfacción entre la presencialidad y la no presencialidad, básicamente porque nosotros pensábamos que podíamos encontrar a la hora de realizar este proyecto elementos diferenciadores o cuestiones o nos podía revelar cosas muy diferentes tanto sobre el perfil del alumnado como la forma de conocer los másteres, como qué es lo que motivaba al alumno y cuáles eran las valoraciones en relación a la satisfacción obtenida una vez cursado el máster. Bueno, pues a mí me gustaría que usted nos valorase, Julia González Rabanal, la importancia que tiene, porque me imagino que habrá trabajos que se hayan hecho antes en este campo, obviamente, de los estudiantes en los grados, pero en particular el trabajo que ustedes hacen es de los estudiantes de másteres oficiales. No sé si es una cuestión novedosa, es una continuidad de otros proyectos anteriores. Bueno, en principio no. Nosotros lo que nos movió un poco era, bueno, puesto que todos los involucrados en los proyectos teníamos una docencia en máster, parece como que hay más trabajos focalizados, sobre todo por la abundancia de información, por la facilidad de conexión con los alumnos, más con alumnos de grado que con alumnos de máster. Sin embargo, yo creo que a la dirección del proyecto, como por supuesto a la Universidad de León, lo que nos interesaba conocer un poco era el perfil de ese alumno de máster, ¿no? Es decir, qué es lo que lleva a un alumno de máster a elegir un máster, cuál es su perfil personal, porque detrás de los criterios de elección, aparte del objetivo que uno busca al realizar un máster, también está el perfil personal, ¿no? Es decir, la motivación es muy diferente. De hecho, hemos encontrado diferencias entre la motivación de los alumnos de la UNED porque eso va asociado a un perfil quizás más maduro, a un perfil de personas que buscan en la realización del máster a veces cuestiones de realización personal y no cuestiones laborales. Por contra, el estudio de la universidad presencial va dirigida a un público de un segmento de una caracterización personal más joven, cuyas motivaciones suelen ser diferentes, ¿no? Entonces, nos interesaba especialmente centrarnos en qué podemos encontrar si nos dedicamos a estudiar un segmento de mercado como son los másteres. También tengo que decir que hay que diferenciar entre los títulos propios, en el caso de la Universidad de León, y los másteres oficiales, porque los requerimientos académicos en cuanto a validación del título son distintos. En el caso de la Universidad de León, la Universidad de León admite la propuesta de títulos propios, lo que significa que el alumno sabe que no cuenta con la validación de la ACSUCIL, la Agencia para la Evaluación de Calidad de Castilla y León, o no cuenta con la validación de la ANECA en otros casos, ¿vale? Sin embargo, existen másteres oficiales que sí cuentan con esa validación de una agencia oficial y eran los que se convirtieron en objeto de un poco de estudio. Entonces, comparamos los másteres oficiales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en los que los miembros del equipo de innovación docente estaban involucrados como profesores, y por parte de la Universidad de León
bueno, pues involucramos a alumnos que estaban matriculados en másteres oficiales para conocer un poco bueno, ese perfil muy específico, muy anidado en esa titulación. Vamos a hablar un poco de metodología, de cómo se realiza este seguimiento, qué parámetros se utilizan, qué preguntas, qué cuestiones, en cuanto a la motivación de los estudiantes en el trabajo que han realizado. Bueno, nosotros siempre, yo creo que todos los que trabajamos en el mundo de la innovación docente sabemos, y porque partimos del mundo académico, que lo primero es rastrear la información académica que hay en torno a estudios previos que se hayan hecho en relación a la búsqueda de la motivación. Y el resultado de otros estudios académicos previos, sin duda alguna, lo que orienta al equipo de innovación es hacia dónde tienen que ir las cuestiones clave, ¿no? No obstante, nosotros, además de hacer ese rastreo, lo que hicimos fue a través del método de la encuesta, el encuestado directo. Esto tiene dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que es elegir el método de encuestado adecuado, es decir, qué queremos saber de esos alumnos, elegir la tipología de preguntas de acuerdo con los sistemas de encuesta habituales, pues si son una escala de medición de satisfacción, en otros casos elegimos una escala numérica, en otros serán cuestiones en embudo, es decir, bueno, pues definir un poco la metodología que iba a orientar ese cuestionario, decidir el número de preguntas, que en este caso es verdad que queríamos saber tanto que el cuestionario quizás era un poco largo para los alumnos, porque hay que tener en cuenta que cuando se realiza una encuesta, y todos lo padecemos como usuarios cotidianos, pues cuando te dice, ¿le importaría usted responder a una encuesta? Bueno, pues te tiras media hora contestando preguntas que muchas veces no sabes muy bien cómo hacer. Lo que nosotros ofrecíamos a los alumnos, especialmente en la parte de la UNED, era una recompensa, ¿no? Por participar, una recompensa en forma de guía docente, de alguna puntuación extra en la guía docente, y nosotros hacíamos lo mismo en la Universidad de León. ¿Por qué? Pues porque hay que añadir motivación a la necesidad de conocer la motivación y la satisfacción de los alumnos, ¿no? Y luego lo hicimos a través básicamente de un cuestionario, un Google Form, que se les envió a los alumnos y que pues, después se chequeaba en los resultados. Lo que nos demostró la primera experiencia, que fue el estudio de la motivación, es que había preguntas, bueno, pues muy reveladoras, y había otras, bueno, pues que luego ya fuimos pensando también en base a nuestra experiencia, ¿vale?, en acortar esos cuestionarios porque veíamos que a lo mejor no tenía mucho interés abundar en algunos aspectos, ¿no?, del perfil del alumno. Ya que lo ha comentado Nuria González Rabanal, esas experiencias o esas preguntas o respuestas reveladoras, ¿cuáles serían, en su opinión, las más interesantes, Pues las más significativas? yo te puedo hablar un poco, bueno, porque el cuestionario es bastante largo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en la encuesta que hicimos sobre la motivación de los alumnos, es muy diferente la motivación, que los resultados que arrojaron la encuesta, es diferente la motivación entre los alumnos de la universidad presencial y los alumnos de la UNED, porque estaba claro que en los alumnos de la Universidad de León, primero, el perfil del alumno es un perfil del alumno desempleado, es decir, un alumno que estudia el máster y cuya motivación es formarse de manera extraordinaria para buscar una salida laboral. Por contra, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia nos encontramos que los perfiles de los alumnos a veces simplemente buscaban completar su formación. No era la búsqueda de una mejor cualificación lo que motivaba a estos alumnos, sino simplemente el perfil era un perfil de gente que estaba ocupada, ¿vale?, que decidía estudiar de manera extraordinaria algo y no le movía única y exclusivamente, como era evidente en la universidad presencial, la búsqueda de un empleo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, también, por ejemplo, en los países de origen nos sorprendió que en la Universidad de León, en el año que hicimos la encuesta, pues había mucha participación de alumnos latinoamericanos, que puede tener una explicación, primero, a que los másteres que estaban involucrados se imparten en lengua castellana, y segundo, que existe una muy estrecha colaboración entre la Universidad de León y las universidades latinoamericanas. Otros datos significativos, por ejemplo, que nos puedan llamar la atención, temas de Pues, género, ¿hay alguna diferencia en cuanto a por qué eligen los másteres oficiales, las motivaciones de los estudiantes, hombres o mujeres? bueno, en el caso de la Universidad de León, que es lo que puedo decir, pues básicamente el perfil que más abundaba, el segmento de edad que más estaba inscrito en este tipo de másteres era las personas entre 24 y 35 años, y predominantemente mujeres. También es importante, pero yo creo que ya estamos, yo creo que en el mundo académico, cuando se hacen estudios, ¿no?, de tasas de éxito, de tal, bueno, pues destacan claramente las mujeres. Quiero decir, sin haber ninguna razón
a lo mejor relacionada con el género, simplemente pues la motivación, no lo sé, no sé muy bien cuál es la razón que se esconde detrás de esto, pero en el caso de la Universidad de León, pues prácticamente un 56% de los alumnos matriculados en los másteres que fueron objeto de estudio eran mujeres, frente a un 43,9% por parte de hombres, ¿no? El segmento de edad estaba entre los 24 y los 35 años, en la UNED solía salir un umbral un poquito más mayor y bueno, pues sí que nos llamó por ejemplo la atención que en el caso de la Universidad de León había personas ocupadas que aproximadamente como un 44% de personas ocupadas que estudiaban un máster pero con la búsqueda o con la idea de buscar una mejora de empleo, ¿no? Es verdad que en general el nivel de estudios de todos los alumnos suele ser de grado, es muy poco, muy escaso el que los alumnos que cursan estos másteres teniendo ya un posgrado y bueno, pues básicamente una de las cosas, por ejemplo, que sí que nos dio una retroalimentación importante es que en el caso de los alumnos de la Universidad de León funciona muy bien la importancia de la web institucional como mecanismo de difusión de los másteres por encima de otros canales. A ver, esto es casi una evidencia porque la Universidad de León, aunque disponga de radio, no tiene la potencia de herramientas de difusión con la que cuenta la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con lo cual sí que nos sirvió a nosotros para trasladar a la unidad de posgrado que el tener una página web bien estructurada, el tener una información accesible a través de la página web por los alumnos, el lanzar bueno, pues mensajes vinculados a la web a la hora de hacer la divulgación y difusión de los másteres es el elemento clave frente a lo mejor otras herramientas que pueden ser en la UNED, como es el caso a lo mejor de la radio, para quienes nos estén escuchando, que es el punto de enganche para después acudir a la web, ¿no? Que es donde uno busca información. Hay una cuestión que no hemos hablado, estamos hablando del grado o de la motivación de los estudiantes, ahora estamos hablando de motivación, luego hablaremos de satisfacción, de los estudiantes de másteres oficiales. ¿Ha habido una selección en cuanto al contenido de esos másteres o áreas? No es lo mismo, me imagino, la motivación para alguien de ciencias, de letras, o no hay Bueno, diferencias. en nuestro caso, vamos a ver, la dificultad es decir, la experiencia, lógicamente lo que exigiría una experiencia muy rigurosa, exigiría efectivamente hacer un muestreo que abarcase todo campo, todo tipo de campos de conocimiento y que consiguiese una significatividad estadística, bueno, pues que validase modelos que se pudiesen hacer econométricos o estadísticos robustos. Es verdad que tengo que decir que normalmente lo que mueve a los profesores a estudiar la innovación es básicamente la motivación de los profesores por la preocupación de mejorar esa innovación, más que por el apoyo que desde las instituciones se pueda ofrecer. De hecho, son, primero, proyectos que no se reconocen oficialmente, que cuentan muy poco para el profesorado y al final eso también desmotiva la puesta en marcha de iniciativas. Cuentan con un escaso, por no decir casi nulo, apoyo económico, con lo cual tampoco existe motivación más allá del interés que los profesores tenemos por preocuparnos por la docencia. ¿Y eso a qué lleva? Pues lleva a que sea muy difícil contar con la involucración de las unidades administrativas correspondientes. En el caso de la Universidad de León, lo que hicimos fue contactar con la unidad de posgrado, con el coordinador, el responsable académico del Vicerrectorado de Ordenación Académica, para girarle el cuestionario, que se lo enviase a todos los directores de másteres oficiales de la Universidad de León y estos a su vez que hiciesen la labor de difusión entre sus alumnos, ¿vale? Por otra vía lo intentamos también, que fue la Universidad de León no es como la UNECIT, es una universidad más pequeñita y a veces, bueno, pues tiras simplemente de mandar un correo y pedirle a tus compañeros, por favor, involucrad a vuestros alumnos, pasarles a vuestros alumnos el cuestionario para obtenerlo, ¿no? Entonces, en el caso de la universidad, la vía de rastreo fue esa. En el caso de la UNED, yo entiendo que es inabarcable porque hay muchísimos másteres en la UNED, se hizo el esfuerzo de centralizarlo a través de la unidad de posgrado, pero la verdad es que luego a la hora de la verdad es el pico y pala de llamar a gente a la que conoces que imparte esa docencia, a la que le envías el enlace del cuestionario y que por favor involucre a los alumnos. Sí que es verdad que, como he dicho anteriormente, en el caso de los alumnos de la UNED, lo que se hizo fue para los profesores involucrados en el proyecto incluir en la guía docente una recompensa para los alumnos en forma de nota, una mejora en su calificación, a todos aquellos alumnos que completasen el cuestionario, ¿no? Y esa fue la forma un poco de ganar significatividad, siendo conscientes de que todo esto es susceptible de mejora, pero también siendo conscientes de que, bueno, pues desde aquí aprovecho para hacer un alegato a las universidades de que en contra de lo que se suele pensar, la docencia es muy importante,
vamos hacia momentos en los que el cambio docente va a ser fundamental, los modelos de enseñanza tienen que cambiar y es necesario conocer muy bien el perfil de los alumnos para saber dirigir las acciones docentes y las acciones de difusión allí donde sabemos qué es lo que demandan los alumnos. Bien, balance en general, en su opinión, de esta experiencia para las universidades participantes y en particular la experiencia para la Universidad de León. Yo creo que para la Universidad de León, a mí a título personal, lógicamente, me supone bueno, pues mantener ese lazo, ¿no? Ese lazo invisible con lo que fue mi universidad durante muchos años. En segundo lugar, porque supone un mérito docente y un orgullo participar en equipos de innovación docente interuniversitarios. Yo abogo por esa interdisciplinariedad y esa interuniversalidad, porque es necesario involucrar a muchas universidades. El perfil está vinculado muchas veces a la zona geográfica, el perfil está muy vinculado a la oferta académica de cada universidad y si queremos tener una idea de lo que nuestros alumnos requieren de nosotros a nivel de máster, yo creo que es muy importante conocer su motivación y su satisfacción. Como resultado del proyecto, yo creo que ha sido muy útil en el sentido de que te proporciona un feedback, una retroalimentación de los propios alumnos que pocas veces se trabaja. Es verdad que la Universidad de León hace encuestas de calidad al final de profesorado, de las asignaturas, de tal, pero al final toda esa información no se sabe muy bien por qué no está sistematizada y no se saca toda la rentabilidad que se podría sacar a la hora de rediseñar productos como los másteres a los alumnos, ¿no? Yo creo que la universidad le ha servido para conocer un poco el perfil a la Universidad de León, para saber un poco la motivación y para poner con contraste lo que está pasando en la UNED, ¿vale? Porque no olvidemos que ahora a la UNED le han salido muchos competidores con esto de la pandemia y entonces todas las universidades nos hemos volcado en la enseñanza online. Quizás el modelo híbrido para las universidades presenciales es el que más sentido tiene, pero ese modelo híbrido tiene que partir de aprender de experiencias o de universidades con gran experiencia, como es en este caso la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y yo creo que en este sentido nosotros podemos aprender mucho. Pues muchísimas gracias. Nuria González Rabanal, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de León, es presidenta del Instituto de Innovación Docente Universitario y ha participado en este proyecto que decimos de experiencias innovadoras en el ámbito de la motivación, la satisfacción y el aprendizaje-servicio. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros.